La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. A ustedes que nos están viendo y escuchando, los invitamos a que nos escriban y que nos digan sobre qué tema quieren que abordemos. Ya son más de 20 episodios los que tenemos en Cuida tu Salud, los que hemos subido a las distintas plataformas digitales de podcast y a nuestro canal de YouTube. A ustedes que, por ejemplo, nos oyen en Spotify, les recordamos que nos sigan, activen la campanita para recibir notificaciones. Y a los que nos están viendo en YouTube, que nos sigan, también activen la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subimos un programa nuevo, que es semana a semana. Entonces, hoy, a petición de algunos de ustedes, vamos a hablar sobre enfermedades vesiculares. Tenemos con nosotros al doctor Francisco Díaz, que es cirujano institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá y coordinador general del Centro de Cuidado Clínico de Patología Vesicular. Doctor Díaz, bienvenido por segunda vez a Cuida tu Salud. Diego, muchísimas gracias. Sí. Bueno, yo le confieso que yo nunca había oído el término de enfermedades vesiculares y cuando estaba investigando para esta charla entré en Google y lo primero que me salió es así: enfermedad vesicular porcina o de cerdo y demás, pero la humana me costó más llegar a ella. ¿Por qué no es tan fácil de encontrar en internet, o es que es una parte de la medicina muy especializada que no es tan conocida a nivel general, o busqué mal? No, de pronto buscó mal, pero afortunadamente la información que debe aparecer para las personas en general pues debe ser muy puntual y recibir una información adecuada es lo más importante. Entonces hay que buscar mejor y encontrar puntualmente qué es lo que deben saber las personas acerca de la patología vesicular y pues para eso estamos acá. Ok, entonces, ¿qué es una enfermedad o patología vesicular? ¿Qué tiene? Bueno, yo creo que lo primero podemos centrarnos en qué es la vesícula para poder llegar a cuáles son las enfermedades de la vesícula. Entonces, la vesícula es un órgano que queda por debajo del hígado, es una bolsa del tamaño de un mango y es la que se encarga de almacenar la bilis que se produce en el hígado. O sea, se llama la vesícula, se le conoce más como vesícula biliar. Vesícula biliar. Entonces, una vez producida la bilis en el hígado, va y se almacena en la vesícula. Y ahí la vesícula tiene la bilis hasta el momento en el cual nosotros comemos y hay unos mensajeros, unas hormonas que van y le dicen a la vesícula: contráigase que necesitamos la bilis. La vesícula se contrae, saca la bilis por el conducto de la bilis hacia el intestino y ahí en el intestino ayuda al metabolismo de los alimentos, principalmente de las grasas. Entonces, ahí está la función de la vesícula. O sea, es importantísimo. Claro, es importante porque si no tuviéramos vesícula, de alguna u otra manera tendríamos que tener un almacenamiento de la bilis para cuando comemos. Bien, ya vamos a irlo viendo más adelante cómo es. Entonces, hablar de enfermedades de la vesícula, pueden ocurrir algunas anatómicas, funcionales, pero nos centramos más sobre todo en el manejo de los cálculos biliares, que es lo más conocido. A alguien le dio cálculos y tiene enfermedad en la vesícula por los cálculos. También existen otras posibilidades, que va desde la aparición de pequeñas malformaciones llamadas pólipos, que son crecimientos anormales de algún tejido de la vesícula, e incluso llegar hasta tumores de la vesícula. Esto, en general, puede traer repercusiones básicamente en el manejo de la digestión y del metabolismo de los alimentos y, como lo había dicho antes, principalmente de las grasas. ¿Cómo clasificaríamos la gravedad de las patologías biliares? Porque me imagino que hay unas que son más sencillas y otras que son más graves. Entonces, en esta clasificación, ¿de dónde empezamos siendo la más leve? ¿Cuál? La presencia de cálculos. Entonces, lo primero es que las personas desarrollan cálculos dentro de la vesícula. Esos cálculos pueden traer complicaciones. La principal complicación es inflamación en la vesícula. Y puede haber cualquier
matiz o grados de inflamación dentro de la vesícula, hasta algo leve como muy severa en algunos casos. Y es a lo que no queremos llegar para que las personas sepan que eso puede ocurrir. Lo otro es complicaciones de tener los cálculos, como por ejemplo, que esos cálculos que están dentro de la vesícula se salgan de la vesícula y tapen el conducto de la bilis. Entonces, ahí hay un doble problema. No solamente tienen los cálculos dentro de la vesícula, sino se tapó la bilis, o sea, no le llega bilis al intestino para metabolizar los alimentos. ¿Y qué pasa cuando no le llega líquidos al intestino para metabolizar? ¿Cuáles son los efectos sobre una persona? Lo primero es que al estar tapando la bilis y al querer el organismo sacar la bilis hacia el intestino, pues produce un efecto de dolor. Y ese es el principal síntoma de las patologías vesiculares en general, que esos cálculos producen un efecto mecánico a la salida de esa bolsa llamada vesícula, y la vesícula comienza a tratar de contraerse y no puede expulsar la bilis. Entonces causa un cólico, un dolor intenso en las personas. Lo otro es que al no poder metabolizar algunos alimentos, las personas comienzan a sentir síntomas gastrointestinales generales. Dolor, cólicos, molestias, algunas personas hacen vómitos después de comer, otras pueden tener alteración en las deposiciones, diarreas, estreñimientos. ¿Cuál es la diferencia entre los cálculos de los que estamos hablando y cálculo renal? Son bastante diferentes. Digamos que la composición de cálculo es el mismo significado, que es una piedra, pero estos ocurren a nivel de la vesícula. Y a nivel de la vesícula ocurren principalmente por un desequilibrio en los componentes de la bilis. Hay un aumento en el colesterol y la mayoría de cálculos que vemos en la vesícula son de colesterol. No completamente de colesterol, pero sí su principal componente es el colesterol. Entonces el colesterol es el que hace que se vaya formando el cálculo. Y aquí es donde podemos seguir diciendo cuáles son las principales causas por las cuales se producen los cálculos. Y es una mala alimentación, básicamente. Hay cálculos que se forman por ese desbalance en el colesterol, y recordar que el colesterol también está controlado por algunas hormonas que, al aumentarse esas hormonas, hacen que haya una mayor concentración de colesterol y formación de cálculos. ¿Existe el cáncer de vesícula? Sí, existe el cáncer de vesícula, tiene una muy baja prevalencia, o sea, ocurre muy poco en la población, pero existe. Y puede causar síntomas muy similares a la presencia de cálculos. De hecho, desafortunadamente no produce un efecto de dolor tan intenso y las personas pueden consultar tarde a eso. Pero como le digo, es muy baja la frecuencia de ocurrencia de cáncer en la vesícula. A los niños que consumen muchas papas, por ejemplo, que uno siempre ve a los niños cuando los mandan al colegio y en la lonchera les meten su paquete de papas, ¿eso es, el cuerpo tiene memoria y se lo cobra a uno después, o al ser pequeñitos eso se va limpiando? No, tal cual. El hígado es una fábrica en el organismo, es quien ayuda a que se metabolicen muchos de los desechos, pero desafortunadamente eso se puede ver más adelante. Probablemente en los niños no tenga inmediatamente un efecto, pero sí a futuro, y lo pagan los adultos. O sea, esos mismos niños grandes cuando crecen y ya comienzan a sentir algunos cambios en el metabolismo. Pero doctor, si usted adquiere hábitos alimenticios saludables y empieza a hacer deporte, póngale usted a los 25, 30, 35 años, ¿cabe la posibilidad de que eso que usted consumió cuando era un niño y un adolescente lo termine equiparando y no se lo cobre, o lo que comió de chiquito se lo van a cobrar de adulto? Probablemente se pueda mejorar, pero no en un 100%.
Entonces, sí sirve cambiar los hábitos, sirve realmente, pero hay cosas como, por ejemplo, los cálculos en la vesícula no se quitan. Si usted ya tiene cálculos en la vesícula, incluso vemos cada vez personas más jóvenes, usted ponía un 35 años, y hemos operado personas cada vez más jóvenes porque precisamente vienen arrastrando una mala alimentación, unos malos hábitos y se pagan ya cuando son adultos. Usted dice que la principal referencia de que uno puede tener alguna patología vesicular es un dolor intenso, insufrible, me imagino, porque para llevarlo a usted a que se opere es porque hay que sacar esos cálculos, pero ¿qué implicaciones puede tener en nuestra vida el dejar un dolor vesicular sin tratar? Bien, acá hay que diferenciar algo porque las personas preguntan, ¿pero a mí solo me van a sacar los cálculos? Entonces, a diferencia de los cálculos renales, pues uno no quita el riñón, que es un órgano vital. La vesícula no es un órgano vital, es un órgano con un funcionamiento importante, pero que al retirar la vesícula, el organismo va a suplir su necesidad. El organismo se adapta y el conducto que lleva la bilis al intestino se ensancha un poco y sirve de almacenamiento. No siempre va a haber suficiente bilis para metabolizar mucha grasa. Entonces, la recomendación en las personas que no tienen vesícula, ahí ya tienen que hacer algunos cambios y comer poca grasa. Poca grasa es en un plato de comida, una porción de grasa, no mucha grasa al mismo tiempo en una sola ingesta en un mismo plato, porque al comer tanta grasa no va a haber tanta bilis para metabolizar eso. ¿Qué tan frecuentes son las enfermedades vesiculares, doctor? Mire que es bien frecuente y las personas cada vez presentan más cálculos en la vesícula. De hecho, la colecistectomía, que es la cirugía de extracción de vesícula, sin lugar a dudas y sin lugar a equivocarme, es la cirugía más frecuente que se puede estar realizando, más que una apendicectomía, más que cualquier otra cirugía. Como cirugía individual puede ser la más frecuente. Realmente las personas pueden llegar a presentar cálculos en la vesícula, para darle una cifra, una entre 4. O sea, un 25% de las personas puede presentar cálculos en la vesícula a lo largo de la vida. ¿Tiene la Fundación Santa Fe de Bogotá un equipo especializado para el tratamiento de esta patología? Sí, Diego, de hecho, la idea que tenemos acá en la Fundación es hacer un centro de cuidado clínico de patología vesicular precisamente para tener una unificación de conceptos y un tratamiento unificado de lo que es las patologías vesiculares. Entonces, todo el grupo que participamos en el centro, cirujanos y toda la parte administrativa, estamos unidos para poder ayudar a las personas que tienen esta patología y tener unos resultados eficientes para las personas que tengan problemas en la vesícula. ¿Puede una patología vesicular resultar o ser una amenaza de muerte para la persona que lo está padeciendo? En algunos casos extremos puede llegar a ocurrir que sea severamente inflamada la vesícula y que pueda tener un pequeño riesgo de muerte. Pero realmente no es una amenaza de muerte tener esto. Anteriormente sí, mire que antes veíamos personas que no se operaban, la vesícula continuaba un proceso de inflamación y podían llegar a morir durante el proceso de tratamiento de una patología que no se había tratado a tiempo. Pero creo que hemos llegado a un punto en el cual estamos socializando más esto y las personas entienden que tener cálculos en la vesícula es anormal y que hay un tratamiento que se puede hacer antes de que se presente alguna complicación. ¿Cómo advertir que uno puede estar padeciendo una patología vesicular? ¿Cuáles son los principales síntomas que le deberían a uno prender la banderita de alerta? Mire, hay uno principal que es el dolor, pero también comienzan a tener las personas cambios en su funcionamiento gastrointestinal.
Entonces son aquellas personas que comen y tienen molestia, no necesariamente un dolor fuerte, sino esos cambios de molestia que muchas personas las llaman gastritis, pero que en resultado final puede ser algo relacionado con la vesícula. Lo otro ya son síntomas muy específicos de complicaciones de la vesícula, que puede ser que las personas se pongan amarillas, que la orina les cambie de color, que la deposición les cambie de color. Que eso sí es preocupante, ¿o no? Pero eso ya son complicaciones que pueden ocurrir. O sea, que ahí, con esos cambios de color, es que se determina que la bilis está obstruida, que no está saliendo bilis al intestino. Bueno, ya para ir cerrando, doctor Díaz, ¿cuáles pueden ser los efectos que pueda tener una patología vesicular sobre un paciente, más allá de los que ya nos mencionó en la parte de los cálculos, pero por ejemplo las otras enfermedades? ¿Cómo sabe uno, puedo tener algún dolor en la vesícula? Y para las personas que nos están viendo, la vesícula, me imagino que queda aquí en esta parte derecha o en la izquierda. Queda por debajo del costado derecho. Por debajo del costado derecho. Entonces, ¿qué otra sintomatología puede presentar un paciente que diga, tengo que ir al doctor porque yo creo que puedo tener algo en la vesícula? Para redondear un poquito, lo primero es que las personas pueden tener cálculos o alguna patología vesicular y nunca haber hecho episodios de dolor. O muchas veces lo manifiestan de esa manera. E incluso ya en retrospectiva, después de la evaluación de uno les dice, usted no ha tenido molestias después de comer, molestias gastrointestinales, y ahí las personas sí comienzan a acordarse que han tenido esa pequeña molestia. Pero básicamente el tener cálculos puede conllevar a dolor, y ese dolor con inflamación, y es ahí que nosotros intervenimos para operar. Cuando da el dolor fuerte, las personas por lo general llegan por urgencias, pero la idea es poder evaluar que no se presente una urgencia o una complicación, sino que sea un tratamiento preventivo. Entonces, lo que nosotros promulgamos y lo que queremos es que las personas que tienen cálculos en la vesícula se traten y no se dejen pasar mucho tiempo hasta que ocurra o un dolor intenso, o una urgencia, o una complicación. ¿Existen tratamientos donde solo sea una pastilla que se le pueda dar al paciente para que se cure de algún dolor, de alguna patología vesicular, o siempre es el quirófano? Mire que dar analgésicos pues quita el dolor y mejora los síntomas. No existe nada que pueda ayudar a quitar los cálculos. Hay medicamentos que previenen un poco la formación de esos cálculos, pero solamente se dan en personas puntuales, o sea, que tienen algún tratamiento quirúrgico previo relacionado con la bilis. Pero no existe nada diferente de medicamentos como para pensar en que sea diferente el tratamiento. El tratamiento de la patología vesicular en la mayoría de los casos es quirúrgico. Solo para retomar lo del comienzo, la vesícula tiene la forma de un mango, me dijo. De un mango de esos de chiquitos Tommy, sí. Más o menos es el tamaño. Y ese mango está conectado con el hígado o con el intestino, claro, por medio de ambos. Con ambos. Con el hígado, que es quien le lleva la bilis hasta ahí, y de ahí el mismo conducto hacia el intestino para sacar la bilis al intestino. Porque, y creo que lo voy a corchar con esta pregunta, pero en España hay un dicho que dice, eres peor que la bilis. ¿Usted sabe cuál es la connotación o por qué es una connotación No. O de fuerte, o es ácido? Por ejemplo, la bilis es alcalina. ¿Qué significa alcalina? Todo lo contrario, tiene un componente muy fuerte. Químicamente es irritativa. Por eso, por donde transcurre, pues son unos tejidos especiales, pero, por ejemplo, si se sale de la vesícula y le llega a uno al espacio donde tienen los intestinos, irrita todas las capas que cubren los intestinos. Y es como de color amarillo, me imagino. Es de un color verdoso. Verdoso.
Entonces el líquido amarillo, cuando uno, por ejemplo, en episodios de gastritis que yo he tenido cuando he trasbocado, después de hacerlo 10 veces, que es como a mí se me quitaba el dolor, no, me salía un líquido amarillo. Ese líquido amarillo es más un líquido gástrico que un líquido vesicular. La vesícula drena, por decirlo de alguna manera, después del estómago, ya en el intestino delgado, en la primera porción del intestino delgado. Entonces, si el organismo anatómicamente está muy bien, la bilis no se devuelve hacia el hígado, hacia el estómago, perdón. Hay casos en los cuales la bilis se devuelve al estómago y las personas vomitan muy verdoso, muy bilis. Uno podría tomar la decisión de extraerse la vesícula para decir yo no quiero futuros problemas. No. Eso no. No, eso no ocurre, no. Se maneja con patología, se trata con patología y mientras funciona la vesícula pues está funcionando, no es que uno lo vaya a prevenir. Y como le digo, puede que en algunas personas durante todo el transcurso de su vida no tengan ningún problema en la vesícula. Hay otras que sí lo desarrollan y hay algunos factores de riesgo que hacen que personas tengan más riesgo de vesícula. Y muchas veces los cálculos o la patología vesicular se diagnostica por exámenes que se mandan a hacer del abdomen, ecografías, y ahí se descubre que tiene cálculos. No necesariamente hay que tener dolor. Esa era una pregunta que le tenía y es, yo tengo 43 años y quiero revisarme la vesícula. ¿Existen exámenes para revisarse la vesícula? Una ecografía de abdomen. Una ecografía. Sí, una ecografía de abdomen y ahí se puede determinar si hay cálculos, no hay cálculos o si hay alguna alteración en la vesícula. ¿Y uno puede decirle al médico, por favor, hágame una ecografía o necesito que esté sintiendo algo para que usted me ordene la ecografía? No, muchas veces la ecografía llega a nosotros por otras cosas. Entonces tuvo un episodio de dolor abdominal no relacionado en la localización de la vesícula, sino era otra cosa, o está en un chequeo ejecutivo y se hizo una ecografía dentro de ese chequeo. Y sí, se puede hacer una ecografía de control para revisar ciertos órganos, entre ellos la vesícula. Bueno, no sé si nos queda algo pendiente, alguna pregunta que no le haya hecho que sea interesante. Yo creo que lo último es revisar cómo es el manejo quirúrgico, porque las personas siempre tienen dudas acerca del manejo quirúrgico. Lo que nosotros ofrecemos es una cirugía de mínima invasión por laparoscopia, en la cual... pero espérese un segundo. Vamos por partes. ¿Laparoscopia qué es? Cuando usted está hablando. La laparoscopia es una cámara que introducimos en el abdomen por el cual podemos visualizar todo por dentro en un monitor. Pero usted habla de una incisión. Claro, hacemos una pequeña incisión y por ahí se mete una cámara tubular, un tubo, que en la punta tiene su cámara, su lente, y vemos a través de un monitor. E introducimos por huecos muy pequeños pinzas dentro del abdomen, por ahí manipulamos la vesícula y la extraemos. Cuando dice por huecos muy pequeños, ¿usted hace esos huecos o, por ejemplo, vendría a hacer? Yo los hago, se hacen, pero son huecos de medio centímetro. ¿Estamos hablando de una cirugía ambulatoria o no? Sí, en la mayoría de casos puede ser una cirugía ambulatoria y es la idea, y la recuperación es muy rápida. Realmente la incapacidad de las personas en el papel son 7 u 8 días, pero pueden retomar sus actividades cotidianas en promedio al 5.º día. Por eso mismo, porque ser una cirugía de mínima invasión, a diferencia de la cirugía abierta, que es una cirugía con un mayor trauma quirúrgico, de mayor dolor, y esta cirugía lo que hace es que primero pueda ser ambulatorio y segundo la recuperación sea mucho más rápida. Quedo con una duda y es, por esos huecos que usted me está hablando, no sale un órgano del tamaño de un mango. Magia, sí, tiene toda la razón. Entonces, lo que pasa es que la vesícula está llena o de cálculos o de líquido. Entonces, antes de sacarla, le destruimos los cálculos, se destruyen los cálculos para sacarlos a pedazos, y esa bolsa es una bolsa nada más para poderla extraer. Muchas veces sacar la bolsa, es como si le sacara el aire. Se drena el contenido de la bolsa y se saca únicamente la envoltura, la bolsa en sí. Y es tal cual.
Hay algunos casos en los cuales la vesícula está tan inflamada que las paredes son muy gruesas y exactamente por esos huequitos pequeños no puede salir la vesícula, entonces toca ampliar. ¿En qué casos la cirugía es abierta? Bueno, ojalá en ninguno. Únicamente en los casos en los cuales técnicamente no sea posible hacerlo por laparoscopia. Pero si miramos nuestras cifras, todas las cirugías de vesícula van por laparoscopia y convertirlas a una cirugía abierta ocurre en menos del 0.5% de las personas. Ya la última pregunta, y sé que tenemos ya el tiempo contado. Si a usted le extraen la vesícula, ¿queda con alguna consecuencia que pueda afectar a alguna otra enfermedad que uno pueda tener, por ejemplo la diabetes? No. Nada, no tiene nada que ver. Nada. No, ninguna. De hecho, las personas deben comenzar a manifestar y deben comenzar a sentir una mejoría en el funcionamiento gastrointestinal, de todo el tracto gastrointestinal. Bueno, sí. El dolor que usted dice, el dolor intenso, ¿se siente como un dolor de barriga o dónde se siente ese dolor? Un dolor muy localizado en el cuadrante, si dividimos el abdomen en 4, en la parte derecha superior. O sea, para los que nos están viendo está muy claro que es acá. Para la parte superior derecha. Okay, ahí es la vesícula. Un dolor intenso tipo cólico, constante. No debajo del corazón, sino en el otro lado. En el otro lado. Okay. Sí. Y en la parte de arriba, como. En la parte del reborde costal, por debajo del reborde costal. Incluso ese dolor se puede ir hacia atrás o hacia arriba, hacia el hombro derecho. ¿Por qué? Porque comienza a irritar el músculo que separa el abdomen del tórax y da un dolor reflejo hacia el hombro. Hay gente que lo puede confundir, por ejemplo, con un paro o con un infarto. Con un infarto, perdón. Cuando el dolor es más centrado hacia la boca del estómago, sí. Entonces, y nos ocurre en personas mayores de edad que tienen otras enfermedades asociadas, que lo último que comienza uno a sospechar o a descartar es patología de la vesícula, sí se puede presentar como un dolor de infarto, pero es poco frecuente. Es más el dolor intenso y más las personas pueden referir como un dolor de gastritis cuando tienen esa molestia. Bueno, doctor Díaz, muchas gracias por esta fascinante charla. Diego, muchísimas gracias. Me abrió ahora un mundo que sí no lo tenía metido en la cabeza y no sabía, por ejemplo, yo pensaba que la vesícula biliar, de lo que estudié en el colegio, pues era un órgano bastante importante. Pues me imagino que es importante, pero no tanto como sí. Yo creía. Y sobre todo es importante es porque causa muchas molestias. Entonces, realmente a cuidar, a tener prevención y a tener muy claro que hay que consultar y que los cálculos en la vesícula hay que operarlos. Bueno, entonces la vesícula también hay que cuidarla y a todos los padres de familia que le compran comida procesada a sus niños, pues sepan que eso a futuro puede tener consecuencias en la vesícula. No se olviden, a quienes nos están viendo y escuchando, a seguirnos en Spotify, YouTube, las otras plataformas de podcast y hagan clic en la campanita porque las notificaciones reciben una vez a la semana los programas que tenemos sobre el fascinante mundo de la salud. Gracias, doctor Díaz, nuevamente y hasta luego, hasta la próxima semana.